Perfecto, ahí estamos, ¿no? Ya, vamos a comenzar. Bueno, creo que yo les había hecho una clase al inicio de compromiso de conciencia, si no me equivoco. Así que creo que ya me conocen. Yo me llamo Carolina Villacura, yo soy urgencióloga, egresé del programa de Medicina de Urgencia de la Universidad de Chile, trabajo actualmente en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y trabajo también en la Posta Central. Vamos a hablar hoy día de dos temas bien importantes en cuanto a intoxicaciones. Uno es antidepresivos tricíclicos, que a mí me toca verlo frecuentemente en el mundo del sistema público, sobre todo por el acceso a, yo creo que el principal y el más importante es la amitriptilina. Y en el caso de los órganos fosforados, es un poquito más lejano a la realidad urbana, yo creo que les va a tocar mucho más si se van de general de zona. A mí me ha tocado poco en el mundo urbano y le ha tocado mucho más a la gente que se ha ido a zonas más rurales, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con antidepresivos tricíclicos. Igual voy a hacer unos mensajes finales después de cada uno de los dos temas, o sea, perdón, al final de los dos temas, así que yo creo que es más fácil que las preguntas las juntemos al final y ahí podemos ir retrocediendo si es necesario, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar primero con los antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos son usados frecuentemente en distintas patologías, por ejemplo, en la depresión, en el dolor crónico, la profilaxis de migraña, ahí la amitriptilina es súper común. También en fobias y en trastornos obsesivos compulsivos, aunque en realidad hoy por hoy son más frecuentes los inhibidores de recaptación de serotonina. Pero es súper fácil encontrar antidepresivos tricíclicos en lo que es los mercados, así como las ferias libres, los persas, son muy antiguos además, entonces para la gente es mucho más cercano. Como les decía, la amitriptilina es como lo más frecuente. Entonces, por esa razón, sobre todo en el mundo del sistema público, me ha tocado enfrentarme mucho a esta situación de intoxicación por tricíclicos. Y la mortalidad en las intoxicaciones graves va entre un 10 a un 15%, y es uno de los medicamentos considerados como one pill can kill en los pacientes pediátricos por todos los efectos, sobre todo cardiovasculares, que vamos a conversar. Farmacológicamente, un pequeño recordatorio: la amitriptilina, la imipiramina son principalmente aminas terciarias que se absorben vía gastrointestinal y llegan a su pic plasmático a las 2-8 horas. Esto es importante porque cuando alguien les va a contar que ingirió una cierta cantidad de pastillas, ese pic lo vamos a alcanzar aproximadamente a las 6-8 horas. Por lo tanto, es un paciente que nosotros vamos a tener que observar hasta que llegue ese pic durante todo ese horario. Tiene un primer paso hepático importante, por lo tanto tiene una baja biodisponibilidad oral, pero una vez que se alcanzan dosis tóxicas y se satura esa metabolización hepática, aumenta la biodisponibilidad. Son lipofílicos con un volumen de distribución alto, tienen una vida media bastante prolongada, de hasta 58 horas, y una alta unión a proteínas plasmáticas. Cuando tenemos una situación de acidosis con bajo pH, se disocian de las proteínas y aumenta la droga en el plasma, por lo tanto aumenta sus efectos tóxicos. Y eso hace que también se unan con mayor afinidad a los canales de sodio, que es lo que vamos a ver más adelante, que es el efecto más peligroso por sus consecuencias cardiovasculares, ¿ya? Entonces, ¿sobre qué receptores van a actuar? Inhiben la recaptura de serotonina y noradrenalina, y ahí es donde se fundamenta más que todo el efecto como sobre el sistema nervioso central y sobre salud mental. Por eso son muy buenos antidepresivos. Tienen también efectos sobre los receptores H1, tienen efectos de sedación, producen sedación, pero también pueden producir delirio. Y también actúan sobre receptores muscarínicos y receptores GABA. Su efecto en los receptores muscarínicos es lo que va a originar una especie como de síndrome anticolinérgico. Van a ver ustedes que los pacientes reaccionan con taquicardia sinusal, se ponen midriáticos, se agitan, sufren retención urinaria, se queda de piel y mucosas, y también actúan sobre los receptores GABA, como antagonizando esos receptores, y por lo tanto potencialmente pueden disminuir el umbral convulsivo. Y el efecto más importante, creo yo, a recordar, y que es de riesgo vital, es que antagonizan los canales de sodio voltajes dependientes, que a nivel del potencial de acción de la célula miocárdica, tienen un efecto que, si recordamos que este potencial tiene varias fases, acuérdense este monito que les pongo acá en el lado izquierdo, tenemos una fase estacionaria, que es la fase 4, la fase 0, que es un rápido ingreso a expensas de canales de sodio que gatilla la despolarización, y después una fase dependiente de canales de potasio, de calcio, nuevamente de potasio, y finalmente la fase 4, que vuelve a la estacionaria. Acá lo más importante es
la fase cero de entrada de canales de sodio. Entonces, si ustedes piensan que estas moléculas bioquímicas van a ir a bloquear esos canales, esa entrada de sodio va a ser más lenta, que lo podemos acá ver en la figura de la derecha, y el tiempo que se va a demorar en alcanzar el pic de la despolarización va a ser más lento. Y al ser más lento, lo que se va a traducir en que se va a ensanchar el QRS. Al ensancharse el QRS, hay un mayor riesgo de arritmias, principalmente taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, ¿ya? Y también tienen otro efecto importante de riesgo vital que es sobre los receptores alfa-1 adrenérgicos, y eso va a gatillar un fenómeno de vasodilatación periférica súper marcado e hipotensión muy marcada, lo que puede producir un shock hipovolémico a expensas de vasodilatación, más bien distributivo en realidad. Entonces, del punto de vista clínico, la toxicidad medida en dosis es aproximadamente desde los 10 a 20 miligramos por kilo, pero con más de 1 gramo ya hay riesgo vital sí o sí. Y los efectos principales que vamos a tener que pensar en ir a buscar son compromiso de conciencia por la acción de los receptores H1 que yo les comenté, las convulsiones por la acción de los receptores GABA y la hipotensión por la acción de los receptores alfa. Y finalmente, el bloqueo de canales de sodio que gatilla arritmias. Principalmente, el bloqueo de canales de sodio va a producir ensanchamiento del QRS, pero potencialmente también pueden bloquear los canales de calcio y de potasio, lo que va a prolongar el QT, aunque no es el efecto más importante y más predominante. Lo primero que vamos a tener que ir a buscar es el ensanchamiento del QRS. Y eso obviamente va a derivar en que se va a producir mayor riesgo de taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y torsión de puntas. Acá más que nada les dejo un resumen como bien gráfico, con este monito en el fondo que habla de los efectos anticolinérgicos. Ustedes van a ver que existe el concepto de toxíndrome, que son una especie como de síndromes tóxicos que uno se puede aprender de memoria y que uno podría eventualmente ir a buscarlos cuando uno enfrenta a un paciente con una sospecha de una intoxicación. Pero la verdad es que nosotros desde la medicina de urgencia no nos gusta mucho, a mí personalmente no me gusta mucho porque implica ser como una especie de checklist. Es parecido como a la 5H o a la 5T del manejo del paro. Y eso te hace perder tiempo y te hace como perder de vista el foco del paciente en sí. A mí me gusta más partir con un manejo estándar de ABCDE y en el electro ir a buscar cosas bien específicas y ahí irse orientando, ¿ya? Ahí lo vamos a conversar un poquito más adelante con respecto al manejo. Pero de todas maneras les dejo igual esta diapositiva. Entonces, cuando ustedes sospechan intoxicación por antidepresivos tricíclicos y en general ante cualquier intoxicación, es fundamental 2 cosas. El electrocardiograma, porque vamos a ir a buscar el QR ensanchado y el QT prolongado, y los exámenes de laboratorio, que uno parte con una batería básica, con hemograma, perfil bioquímico, función renal, pero por sobre todo los gases, ir a descartar acidosis, evaluar el pH, porque como vimos en la primera parte de la presentación, cuando tenemos un pH más acidótico, hay una mayor afinidad de la molécula por los canales de sodio y mayor afinidad también entonces en este bloqueo, ¿ya? Entonces, como les decía, vamos a ir a buscar un QRS ancho. Con más de 100 milisegundos uno ya habla de toxicidad, pero con más de 160 milisegundos ya es marcador de que ese paciente tiene un alto riesgo de hacer arritmias malignas, en aproximadamente un 50%. Y si encontramos un QT prolongado mayor a 430 milisegundos, también se ha visto que es un buen predictor de arritmias malignas con una sensibilidad cercana a un 78%, aunque no es tan específico. Entonces esas 2 cosas del electrocardiograma vamos a tener que ir a mirar. Entonces aquí les dejo un ejemplo de un electrocardiograma que si se fijan tiene acá un QRS ancho y por lo tanto si les llega un paciente que en la historia se orienta a intoxicación y ustedes tienen en un monitor y en un electrocardiograma este ensanchamiento, tienen que ir a pensar dirigidamente que ahí hay algo que está bloqueando estos canales de sodio y que vamos a tener que ir a manejarlo rápidamente, ¿ya? Por eso, como yo les decía, los exámenes y descartar acidosis es fundamental, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer con estos pacientes? ¿Cómo los vamos a manejar? Como todo en medicina de urgencia, siempre, siempre, siempre un ABCDE. Entonces, este enfoque para mí es más útil, más ordenado y permite ir tomando decisiones rápidamente. Si nos quedamos pegados un poco en el toxíndrome del anticolinérgico, uno empieza, como yo les decía antes, a hacer como una especie de checklist, pero no nos permite ir tomando decisiones. Entonces yo les propongo que siempre partan con un ABCDE.
Entonces, si este paciente por a veces motivo está comprometido de conciencia, o está convulsionando, o en un estatus convulsivo, y nos parece que no protege la vía aérea, vamos a tener que evaluar si es que es necesario intubarlo o no, y obviamente siempre va de la mano la ventilación, optimizar la ventilación, y evaluar si es que no está también con alguna agitación peligrosa, y que también va a requerir manejo de vía aérea, ¿ya? Al tiro, después la C, ver si está bien perfundido, si es que está hipotenso. Acuérdense que estos pacientes pueden estar muy vasodilatados y por lo tanto hay que volemizarlos con grandes cantidades de volumen, ¿ya? Evaluar el estado neurológico, nuevamente con un examen neurológico rápido, acuérdense de la clase de compromiso de conciencia, y exponer siempre a los pacientes. En general, cuando uno tiene una historia de intoxicación, uno es muy poco probable que sepa exactamente qué consumió y en qué dosis. Muchas veces llegan familiares o llegan amigos con el paciente comprometido de conciencia, a veces con cajas vacías, pero uno nunca tiene la certeza de qué consumió o qué usó. Entonces, exponer a los pacientes y buscar signos de parche o de inyecciones también va orientando. Entonces, nunca se olviden de la letra D y de la letra E, ¿ya? Exponer siempre al paciente, ¿ya? La temperatura, ver si está frío, si está hipertérmico, etcétera, ¿ya? Otra cosa que se habla mucho en intoxicaciones es el uso del carbón activado y del lavado gástrico. En particular, para los antidepresivos tricíclicos no tienen evidencia, y en particular, y en general, perdón, para todas las intoxicaciones. Nosotros, al menos lo que hago yo en la práctica en el J o en la posta central, es que solo si es que tienen menos de una hora y con un estado de conciencia apto, podría uno considerar carbón activado. El lavado gástrico, acuérdense que uno necesita una sonda muy específica que en general no la tenemos. Y la verdad es que, lamentablemente, mis experiencias con carbón activado siempre ha sido que se toman el carbón activado y cuando empiezan a pasar las horas se empiezan a comprometer más de conciencia y les produce mucho vómito. Entonces, en general, como la temporalidad de que lleguen en menos de una hora es tan poco probable, yo en general, de forma rutinaria, no lo ocupo, ¿ya? Y aquí viene lo más importante, yo creo que este es el mensaje más importante de la clase, que aparte del ABCDE, de que vamos a evaluar si protege vía aérea, vamos a partir oxigenación, vamos a partir volumen, y el otro pilar fundamental es el bicarbonato. Entonces nosotros vamos a enfrentarnos al paciente, vamos a partir con una monitorización básica, nuestro ABC, y probablemente vamos a pedirle un electrocardiograma, o vamos a mirar el monitor, y si pesquisamos un QRS ancho, sabemos que tiene un alto riesgo de arritmias, y que también, si es que está muy acidótico, también tiene un alto riesgo de hipotensión, aparte del fenómeno vasodilatador. Entonces aquí el bicarbonato es fundamental porque nos va a permitir manejar tanto el QRS ancho y la arritmia, como amortiguar en el fondo un poco este pH acidótico y permitir en el fondo que haya una mayor respuesta adrenérgica, ¿ya? ¿Cómo se usa el bicarbonato? En general lo que se dice desde el punto de vista teórico es que la dosis es 1 a 2 mil equivalentes por kilo, hasta ir viendo que el QRS se va angostando progresivamente y se va corrigiendo la hipotensión. Entonces uno va, en el fondo uno ve qué matraz tiene disponible y le va administrando en bolos ese matraz. Ojalá conseguir una vía venosa gruesa, porque el bicarbonato se puede extravasar y eso puede ser potencialmente malo en términos de local, de la piel local. Entonces ojalá tener una vía venosa bien gruesa, ojalá una 18, y empezar a pasarle bicarbonato a chorro, dice uno, como bien coloquialmente, y en la medida que se va angostando ese QRS y el paciente va recuperando una hemodinamia estable, uno puede ir parando. Ojalá no llegar más allá de un pH de 7,55, porque uno tampoco quiere conseguir que el paciente esté alcalótico. ¿Cuál es el efecto del bicarbonato? Aumenta la gradiente de los canales de sodio, remueve a la molécula del antidepresivo tricíclico del sitio de unión y aumenta la unión a proteínas plasmáticas, por lo tanto también baja la cantidad de moléculas químicas que van a andar dando vuelta y que van a ir uniéndose a este canal. En el fondo va a separar a la molécula, va a hacer que esté más unida a proteínas plasmáticas, va a liberar el canal de sodio para que vuelva a reactivarse, a iniciar nuevamente un flujo constante y a ir de esa forma acortando el potencial de acción en esa fase, en la fase 0. Acuérdense del gráfico que les mostré al inicio de la clase, ¿ya? Ya de tercera línea, si estamos pasando bicarbonato, estamos pasando volumen y vemos que el paciente persiste hipotenso, hay que iniciar drogas vasoactivas en el fondo. Podemos con el eco apoyarnos y si es que vemos que tiene una buena fracción de eyección y una buena contractilidad, es una buena idea noradrenalina, que tiene un efecto que es más predominantemente vasoconstrictor
y va a ir a corregir un poco el efecto vasodilatador del antidepresivo tricíclico. Pero si vemos que el paciente además tiene una mala contractilidad, ahí se juntan dos fenómenos, uno de vasodilatación, pero también de depresión miocárdica. Y ahí quizás es un mejor candidato a la adrenalina. Si es que no cuentan con eco, o ustedes no se sienten capaces de realizar una ecoscopía, simplemente partan noradrenalina, no se den muchas vueltas, ¿ya? Es como una buena receta de cocina siempre la noradrenalina para todo, ¿ya? Y para el manejo de las arritmias malignas, los pacientes caen en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Si es que están obviamente en una situación sin pulso o de paro, hay que desfibrilar a esos pacientes, pero de pronto les puede pasar que el paciente caiga en taquicardia ventricular y esté estable. En ese caso, no hay que usar ningún tipo de rítmicos ni de clase A, ni de clase 1C, ni de clase 3, porque parte de los mecanismos de ellos también incluye el bloqueo de canales de sodio, entonces vamos a ir empeorando el efecto que queremos mejorar. Así que aquí un súper buen candidato, aparte del bicarbonato de sodio, ¿no es cierto?, y de corregir la hipoxia, la acidosis y la hipotensión, es la lidocaína, que se ocupa en un bolo lento, calculen por lo menos un minuto que va a estar pasando, 1 miligramo por kilo, y después dejan una infusión de 20 a 50 gamma kilo minuto, hasta que la arritmia ceda, ¿ya? Y si es que caen en torsión de puntas, porque tienen un QT prolongado, sulfato de magnesio y desfibrilar al paciente, ¿ya? Pero olvídense de la amiodarona, de la procainamida, de todo el resto de los antiarrítmicos, ¿ya? Y tienen que considerar que estos pacientes, como yo les decía, van a llegar comprometidos de conciencia, hipotensos, con muchos riesgos de arritmias, y tienen que ir a manejar eso, constantemente ir reevaluando si van despertando la necesidad de intubarlos o no, optimizarles la oxigenación, ir volemizando los partiles del bicarbonato, las drogas vasoactivas, y si caen a una arritmia, manejar esa arritmia, y si es que la dosis es muy tóxica, y ese paciente continúa con estas alteraciones hemodinámicas, eventualmente va a caer en paro cardiorrespiratorio, ¿ya? No es raro, así que son reanimaciones prolongadas, en donde tienen que tener súper claro que hay que mantener todos estos pilares de manejo que yo les comenté, el bicarbonato, la lidocaína, evitar el uso de otros antiarrítmicos, así que tienen que salirse de los algoritmos tradicionales que incluyen amiodarona, etc., ¿ya? Eso más que nada con antidepresivos tricíclicos, esos son los mensajes que los vamos a repetir al final, ¿ya? La segunda parte de esta clase es los órganos fosforados, ¿ya? Los órganos fosforados son compuestos inhibidores de la colinesterasa que causan una toxicidad colinérgica, ¿ya? Los encontramos, el nombre órganos fosforados y carbamatos quizás no les hace mucho sentido, pero los conocemos y los usamos en el día a día. En la agricultura los pesticidas son muy, muy utilizados y por eso es que la intoxicación ocurre más frecuentemente en ambientes rurales. Pero también se ocupan en tienen algunos usos farmacológicos como antiparasitarios, también los carbamatos sobre todo se ocupan como medicamentos para la miastenia gravis, para el Alzheimer, y el gasarín es un típico órgano fosforado que obviamente es un uso más militar, más de guerra. Entonces, lo vamos a encontrar en algunos fungicidas, en algunos insecticidas, aunque se supone que la regulación americana los ha ido eliminando progresivamente de la mayoría de los insecticidas, pero si de pronto se encuentran con alguna marca que no es muy conocida o que es un poquito más barata, puede tener un poquito de órgano fosforado. Y bueno, el gasarín, por eso les pongo esa foto militar con toda esa protección. Es un problema, sobre todo en países en desarrollo que tienen una economía muy monoproductora y muy centrada en la agricultura. Ya la OMS estima que cerca de 2.000 millones de personas están expuestas a plaguicidas y hay una gran cantidad de estas intoxicaciones que son ocupacionales. Tienen que pensar que en muchos países en desarrollo la medicina ocupacional no está muy desarrollada y por lo tanto no todas las empresas, entidades o empleadores que contratan gente que tiene que estar expuesta a esto no les entregan toda la protección necesaria. Por lo tanto, muchas veces hay intoxicaciones accidentales, aunque también hay intoxicaciones voluntarias, ¿ya? Al menos en Chile, el CITUC, que hizo un estudio que evaluó entre el año 2006 al 2013 la exposición a plaguicidas, encontró que lo más frecuente, la circunstancia más frecuente en un 60% fue accidental. Queda la duda de si por qué separaron la ocupacional de la accidental, pero muchas veces es como desconocida, pero porque también los trabajadores muchas veces tienen acceso
a esos productos no necesariamente están trabajando, los están manipulando, y de esa forma, sin querer, no tienen toda la protección, no tienen el suficiente cuidado, y así es como se exponen, ¿ya? Y la vía de exposición más frecuente es la ingesta. Ahí es un poco como contradictorio, porque ¿por qué va a ser una ingesta accidental? El estudio no lo explica, pero eso es lo que los números al menos hablan de las estadísticas que tenemos en Chile, ¿ya? Ahora, ¿cómo ingresa este compuesto químico al organismo? Puede ser por absorción dérmica, en el fondo que tú tomes y no estés lo suficientemente protegido, y esté en contacto con la piel, con los brazos, ¿ya? Y la mayoría de las veces es en zonas que tengan alta temperatura y alta humedad. Por eso las axilas o el escroto en el caso de los hombres son súper como predominantes, ¿ya? Puede ser de forma inhalatoria, sobre todo cuando son aerosoles o compuestos de fácil volatilización, o digestiva si es que lo ingirieron accidentalmente o si hay, claro, fin suicida. Y se absorben muy bien por la vía gastrointestinal. Se distribuyen rápidamente por todos los órganos, sobre todo en hígados y riñones, y se eliminan por la orina y por las heces. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando llegan al organismo, llegan a la sangre, lo que hacen es actuar sobre la enzima la acetilcolinesterasa. Acuérdense que esta enzima es la que hidroliza la acetilcolina en un grupo colina y un grupo de ácido acético. Y así se inactiva esta molécula y deja de actuar sobre los receptores nicotínicos y muscarínicos. Y finalmente, lo que se le eliminan de forma principalmente urinaria entre 24 a 48 horas, es lo que se ha visto experimentalmente. Entonces tienen que pensar que una vez que el paciente llega con la ingesta o la exposición a estos componentes, va a haber todo este tiempo en donde no va a haber sido eliminado el compuesto y va a seguir dando vueltas en el organismo, ¿ya? Entonces, como yo les decía, acordémonos que la acetilcolina, ¿no es cierto?, funciona con un complejo acetilcolina sobre los receptores y que después llega a la enzima y la separa en estos dos grupos, ácido acético y colina. Y así es como se inactiva y cede la acción a nivel de espacio sináptico. ¿Qué es lo que hace el órgano fosforado? Como va a ir a inhibir esta enzima, va a inhibir esta sinapsis y lo que va a hacer químicamente es poner un grupo fosforilo en el sitio activo de la enzima y la va a inactivar. Entonces, si la acetilcolinesterasa no está disponible para romper a la acetilcolina, esta acetilcolina se empieza a acumular y se activa de forma descontrolada sinapsis colinérgicas, porque no hay nadie que inactive a esta molécula, ¿ya? ¿Qué pudiese pasar después de eso? Porque eso es como lo más rápido, lo más inmediato que hace el órgano fosforado. Una vez que pasa el tiempo, esa acetilcolinesterasa igual puede reactivarse, eliminando este grupo fosforilo que uno coloca en el sitio activo de la enzima. Esta es la reacción que se llama lenta, que requiere horas a días, entonces eso se demora en suceder. Y lo tercero que puede ocurrir es una reacción que se llama envejecimiento, que es una reacción no enzimática, donde lo que se elimina es un radical alquilo, a nivel como molecular, y se reemplaza por un grupo hidroxilo, y al perder este radical, la enzima se vuelve irreversiblemente inactiva, es como que muriera en el fondo, y ya no puede recuperarse, no puede reactivarse. Por eso se le llama envejecimiento, como que simplemente pierde su función, ¿ya? Ahora, las moléculas que inactivan la acetilcolinesterasa pueden ser organofosforados o carbamatos. Los carbamatos lo que principalmente hacen son la reacción rápida, la reacción tipo 1. No producen envejecimiento. Entonces, si hay una intoxicación por carbamatos, es más probable que en menos tiempo el paciente se recupere, como en más o menos 24 horas. Pero si son órganos fosforados, los órganos fosforados hacen de todo. Hacen reacción rápida, hacen envejecimiento. Lo que sí responden a un tipo de antídoto especial que lo vamos a conversar más adelante, que se llaman las auxinas, que son las que revierten este envejecimiento, este aging que se llama, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como tenemos que se inactiva la acetilcolinesterasa y está la acetilcolina constantemente actuando, hay dos targets principales de tratamiento. Antagonizar la acetilcolina, que eso lo hacemos a través de la atropina, pero que eso va a ir netamente a los efectos de los receptores, o reactivar esta enzima. Y ahí tenemos las oximas, que son los que reactivan, hidrolizan el grupo fosforilo
y permiten liberar a la acetilcolinesterasa de este compuesto organofosforado, y por tanto al liberarla, la vuelven a reactivar, y evitan que ocurra este fenómeno de envejecimiento. Estos son los dos targets de tratamiento más importantes. La atropina es lo más fácil y lo más rápido, porque es lo que tenemos habitualmente más disponible, pero las oximas son más efectivas, aunque no siempre están tan disponibles, pero es importante que las conozcamos. Por eso hice toda esta introducción también bien molecular y bien bioquímica, para que entiendan un poco el fundamento del uso de las oximas, ¿ya? Entonces, clínicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Los órganos fosforados o carbamatos van a tener una acción tóxica directa, van a tener un efecto, como habíamos hablado, sobre la acetilcolinesterasa, y va a haber una sobreestimulación colinérgica, pero también tienen unos efectos neuropáticos y de disfunción de placa motora que son más prolongados. Uno es el síndrome intermedio y otro es la neuropatía retardada, ¿ya? Pero lo primero que van a ver ustedes es el síndrome colinérgico, ¿ya? Y que va a ir actuando en los distintos órganos. Entonces, a nivel de receptores micotínicos en el músculo estriado, vamos a ver fasciculaciones, calambres y progresivamente debilidad muscular, que si eso compromete diafragma, puede ocurrir parálisis respiratoria y pararrespiratorio. A nivel de ganglios simpáticos vamos a ver taquicardia e hipertensión. A nivel del sistema nervioso central, a través de receptores nicotínicos y muscarínicos, podemos ver agitación, convulsiones, respiración de Cheyne-Stokes, depresión circulatoria y respiratoria, ¿ya? Clínica extrapiramidal. Y este es el toxíndrome contrario, en el fondo, el toxíndrome colinérgico. Les insisto, sí, les voy a mencionar los toxíndromes porque tienen que conocerlos, pero en la práctica a mí me parece más adecuado enfrentar al paciente desde el punto de vista de la anamnesis, de cuál es el mecanismo o lo que pudo haber consumido o a lo que pudo haber estado expuesto, y el ABCD. Pero igual les menciono de todas maneras que qué es lo que uno espera encontrar en estos pacientes. Diaforesis, miosis, epífora, salivación excesiva, broncorrea, mucha broncorrea, llegan vomitando, llegan con mucha sudoración, con diarrea, van a llegar bradicárdicos, hipotensos y con incontinencia urinaria. Yo creo que esta figura es bien esquemática. Tienen que pensar que van a llegar mojados por todas partes, de lágrimas, de sudoración, de broncorrea, de vómito. La broncorrea es súper importante porque puede llegar a ser muy obstructiva y puede producir harto compromiso respiratorio. Entonces, de aquí que si ustedes ven a alguien, yo creo que este toxíndrome sí es como que es mucho más orientador que todos los otros, porque el ver a alguien tan mojado en un contexto rural, por ejemplo, ustedes les tienen que hacer pensar al tiro que es alguien que está intoxicado por organofosforado fosforado, y hay que pasarle atropina, así, sin parar. Los efectos cardiovasculares son súper importantes. Bradicardias principalmente, pueden llegar taquicárdicos, pero producen hartas cosas. Pueden llegar con cambios inespecíficos del STT, pueden llegar con bloqueos AB, con QT prolongado, y a partir de ahí torsiones de punta, fibrilación ventricular, ¿ya? Principalmente porque a través del receptor muscarínico aumenta la conductancia del potasio, entonces se prolonga la fase 1 o 3 y a través de eso se prolonga el QT, ¿ya? Pueden producir arritmias ventriculares más que nada por inflamación del miocardio, por fenómenos de miopericarditis, y la hipotensión es más bien multifactorial. Pérdida de volumen, obviamente estos pacientes van a estar con mucha diarrea, broncorrea, sudoración, entonces obviamente van a haber fenómenos hipovolémicos, y que ustedes se van a dar cuenta que van a volemizar a estos pacientes porque los van a ver hipotensos y van a ser refractarios de forma constante. De ahí que acuérdense mucho de que hay que pasarles atropina precoz y rápidamente a estos pacientes, ¿ya? ¿Qué otros efectos tienen estos compuestos? Toxicidad directa. ¿Qué significa eso? Que van a hacer daño directo a nivel de la célula. Por ejemplo, si se van a ingerir, van a producir necrosis laringea o necrosis esofágica. Si lo van a inhalar, necrosis traqueal o bronquial, o pueden producir necrosis hepática, pero esto es súper raro. No es lo más frecuente que ustedes van a ver, pero se los menciono. Y finalmente, los fenómenos neuropáticos que son más prolongados, que ustedes no los van a ver de inmediato, sino que se van a presentar. Por ejemplo, el síndrome intermedio entre el primer y tercer día. ¿Y qué es lo que ocurre? Que luego de que, como se inactiva la acetilcolinesterasa y la acetilcolina está todo el rato constantemente estimulando la placa motora, esa placa motora finalmente se deteriora, se daña. Y aparece una neuropatía retardada, que se llama. Y obviamente, como esto ocurre cerca del segundo o del tercer día, ahí ya no va a estar presente la manifestación colinérgica, sino que van a empezar con estos fenómenos neuropáticos. Y al haber debilidad y neuropatía, eso podría afectar la musculatura respiratoria, y son pacientes que eventualmente terminan en ventilación mecánica, si es que es muy severo.
Entonces, lo que ustedes van a ver principalmente es parálisis de la musculatura proximal, por ejemplo, con los flexores del cuello, van a ver los reflejos disminuidos, ¿no es cierto? Como les decía, hasta un 40% requiere ventilación mecánica y esto dura hasta 18 días, o sea, son pacientes que pueden estar entre 2 a 3 semanas con ventilación mecánica. Y finalmente la neuropatía retardada, hasta 4 semanas posexposición, que es una típica neuropatía en guanticalcetín, como se ve en la figura de la izquierda, una polineuropatía predominantemente motora, flácida, de músculos distales, que parte con parestesia y después progresa a paresia, a debilidad, y puede terminar en tetraplegia. Lo más frecuente es que sean extremidades inferiores. Creo que alguien levantó la mano. Dime. Hola, profe. Una duda, estos dos casos finales son, por ejemplo, gente que ha estado expuesta como de manera más crónica, pero en bajas dosis, o también puede ser una persona que hay, porque, o sea, asumo que para que no le dé el cuadro como el primer cuadro, tienen que ser dosis más bajas, como por más tiempo o algo así, ¿o no? No necesariamente, mira, piénsalo de la siguiente forma. El efecto inmediato va a ser colinérgico, ¿no es cierto? Que es lo que ustedes probablemente van a ver, y es por lo cual el paciente les va a llegar si están en la urgencia. Pero acuérdense de las reacciones lentas y del envejecimiento, del aging, que era algo que inactivaba completamente a la enzima y que era un poquito más retardado en cuanto a términos como de tiempo. Entonces, hay un porcentaje de pacientes que dependiendo de la dosis y dependiendo de cuál de las reacciones en la que haya ocurrido, no tienes forma tú de predecirlo, pero que una vez que pasa la fase de manifestaciones colinérgicas, pueden pasar a la fase de neuropatía retardada y de síndrome intermedio. La prevalencia es entre un 10 a un 40%. ¿Y qué pacientes van a ser? No hay signos específicos que te permitan predecir quiénes, sino que tú tienes que saber que si alguien estuvo expuesto al órgano fosforado, por ese motivo te llegó, tú lo pudiste manejar con atropina, le revertiste el síndrome colinérgico, anduvo bien y lo mandas para la casa, va a haber que estarlo controlando o eventualmente, si es que no tiene una buena red de apoyo o todavía está muy sintomático, hospitalizarlo y observarlo un par de días para ver si es que va a presentar este síndrome intermedio o no. ¿Por qué? Porque, como yo les decía acá en esta diapositiva de adelante, la musculatura proximal, a medida que va debilitándose cada vez más, puede comprometer del punto de vista respiratorio, y son pacientes que van a empezar a hipoventilar, van a requerir ventilación mecánica, entonces de pronto si el ambiente es muy rural, a este paciente, si bien puedes tú revertir las manifestaciones colinérgicas, no es descabellado hospitalizarlo para observarlo, al menos por 3 o 4 días. Y si ya no hizo ninguna manifestación, educarlo bien y darlo de alta. ¿Por qué? Porque al final igual, hasta por 4 semanas, pueden aparecer fenómenos de neuropatía. ¿Ya? No sé si contesté la pregunta. Sí, gracias, profe. Ya, denme un segundito. Ya, ahora sí. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Yo creo que la historia es lo más importante, porque como son ambientes rurales, la gente sabe que el pesticida, no le llaman organofosforado, carbamato, pero bueno, yo mi infancia la pasé en el campo y yo escuchaba de esto, sabía que se intoxicaban con esto, que el pesticida, que produce que llega muy mojado y los llevan a la urgencia, como que hay una cultura rural al respecto, entonces la historia es súper sugerente. Obviamente ustedes tienen que buscar las manifestaciones clínicas muscarínicas o nicotínicas. Creo que el único toxíndrome que es como súper evidente, por esto que yo les decía que los pacientes se ven como súper mojados, como coloquialmente hablando. Y hay otra forma como mucho más bioquímica, que es medir los niveles de colinesterasas, pero esto no es tan aplicable, ¿ya? Creen que hay alguien preguntó algo. Mm.
No sé si tienen problemas como de señal, yo al menos no. Ya, entonces, los niveles de colinesterasa no están muy disponibles, así que yo creo que el diagnóstico es clínico y por historia, ¿ya? Yo creo que eso es como lo más importante. La neuropatía retardada sí, podría dejar secuelas, por eso es importante hacerle seguimiento a estos pacientes, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como todo manejo en general de todas las intoxicaciones, hay ciertos pasos que uno tiene que seguir, que son generales, por ejemplo, la descontaminación, porque como vimos, tienen una absorción muy importante a nivel dérmico, entonces ustedes también tienen que protegerse y proteger al paciente. El manejo de soporte, el ABCDE, que yo siempre les aconsejo, y algunas cosas específicas para estos compuestos, que son revertir el exceso de acetilcolina con la atropina, y eventualmente, si es que tienen disponibles las oximas, que serían como una especie de antídoto, ¿ya? La descontaminación es súper importante. Ojalá desde que el paciente está en la ambulancia o en el prehospitalario, o desde que les llega a ustedes en la urgencia. Sacarle la ropa, ducharlo, lavarlo. Protección nivel C. ¿Qué significa eso? Que ustedes, en teoría, deberían atender al paciente de esta forma. Con una full face, completamente protegidos desde el punto de vista con guantes especiales, protegiendo su ropa, con un casco, pero esto es súper gringo y es súper poco aplicable. Yo les recomendaría que al menos doble guante, al menos una pechera. Hoy en día, por el COVID, están más disponibles las full face, o por lo menos una KN95, ¿ya? Lo que tengan disponible, pero sepan que el paciente llega con mucha carga de órganos fosforados y hay que descontaminarlo. Lo más importante es sacarle toda la ropa y lavarlo con jabón y esponja, ¿ya? Lavado gástrico y carbón activado, no mucho que hacer, porque precozmente y rápidamente aparecen los vómitos y la diarrea, entonces son un pésimo candidato para estarle dando más cosas a ingerir. Soporte, vía aérea y ventilación, como yo les dije, son pacientes que pueden evolucionar con debilidad a largo plazo y hacer falla respiratoria, o precozmente, si es que llegan con mucho vómito, mucha broncorrea, muchas secreciones, hacen edema pulmonar o se compromete la vía aérea rápidamente. Entonces hay que oxigenarlo y estarles aspirando las secreciones, pasarles antieméticos, y si es que los llegan a intubar, obviamente preferir el rocuronio y evitar la succinilcolina por los efectos de la acetilcolina sobre la placa motora, ¿ya? Obviamente circulación, volemizar, no se asusten porque el volumen probablemente no va a funcionar. Vasoactivo, sí, atropina, 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 lo más importante, ¿ya? Si es que eventualmente convulsionan, benzodiazepinas, ojalá lorazepam y diazepam, no fenitoína, ¿ya? Y atropina. Pacientes que necesitan grandes dosis de atropina, de hecho yo creo que ni siquiera hay una dosis estándar, ustedes pueden empezar pasándole media ampolla, una ampolla completa en bolo, y ir viendo clínicamente el efecto que desaparezca las secreciones, cómo se empieza como a secar el paciente y cómo empieza a adquirir, a subir la frecuencia cardíaca, porque lo más frecuente es que lleguen bradicárdicos, ¿ya? Por eso, bolos de 1 a 2 miligramos inicialmente, y podemos ir doblando la dosis cada 5 minutos hasta que ustedes vean que está controlando secreciones y que la vía aérea está ok. Como la atropina tiene un tiempo bastante cortito, lo más probable es que incluso después ustedes tengan que dejarle una bomba de infusión continua. Con un 20% de la dosis inicial con la que pudieron controlar los síntomas, por ejemplo, si requirieron 10 miligramos, el 20%, esos 2 miligramos, lo dejan pasando en 1 hora. Y ahí van observando cómo va evolucionando el paciente, ¿ya? Esto es súper importante y yo creo que es uno de los mensajes también más importantes de la clase, ¿ya? ¿Cuál es nuestra meta? Secarlo. Secar las secreciones respiratorias, que el paciente ventile bien y que mejore la PAM y que mejore la frecuencia cardíaca, ¿ya? ¿Qué otro antimuscarínico conocemos que podría ser útil? El bromuro de hiperatopio. Nebulizar al paciente. Si tiene alta clínica respiratoria, es una buena idea colocarle bromuro, ¿ya? Y el famoso antídoto, es decir, la reversión de la unión del tóxico a los sitios de la colinesterasa, son las oximas. ¿Qué es lo que hacen entonces? Evitan el fenómeno de envejecimiento por este fenómeno bioquímico que yo les contaba. Entonces, lo más importante de ellos es que revierten el efecto de parálisis y de debilidad propio del síndrome intermedio y de la neuropatía retardada, ¿ya? Lo que sí, como no están tan disponibles, no tienen tanta evidencia clínica. Hay un review del Cochrane que muestra que
no hay evidencia suficiente, pero por ejemplo en India, donde hicieron una vez un estudio retrospectivo, se ha visto que en la medida que, bueno, justo India es un país que tiene alta tasa de ruralidad y de agricultura, así que están expuestos mucho a esto y probablemente hay muy poca protección a nivel ocupacional. Entonces, contar con una oxima y administrarla precozmente se vio que disminuía la mortalidad y la severidad de la intoxicación. ¿Qué son las oximas? Son dos compuestos comerciales. Uno de ellos es la pralidoxima y el otro es la ovidoxima. ¿Ya? La pregunta, no entendí si revertía el envejecimiento o solo los otros síntomas. En general, la oxima precozmente revierte más que nada los fenómenos nicotínicos. No participa mucho en los fenómenos muscarínicos, entonces nunca hay que administrar solo uno. Si tienen disponible los dos, administren los dos. Entonces empiecen atropinizando al paciente y si tienen la oxima disponible, también la administran. ¿Ya? Entonces tenemos la pralidoxima y la ovidoxima. El toxogonina es como el más frecuente en realidad. La verdad es que está disponible acá en Chile, creo que en clínicas. Yo al menos no lo tengo disponible ni en el J ni en la J Central. Creo que lo tiene la clínica alemana, si no estoy segura. Pero igual se los cuento porque es algo que tienen que conocer. Aunque si se van de general de zona y están en un SAPU o en un lugar rural, lo más probable es que no tengan ninguno de estos. Y la única opción es que ustedes atropinicen al paciente, no mucho más. ¿Ya? Entonces, mensajes finales y en este espacio podemos dejar para las preguntas. Antidepresivos tricíclicos. ¿Qué creo yo que es lo más importante? Reconocer y tratar precozmente al paciente, es decir, sospecharlo, pedirle el electrocardiograma, ver que no esté acidótico, administrarle bicarbonato como medida principal, tener presente que si hace arritmias, la lidocaína es el antirrítmico de elección, y que si cae en paro va a ser una reanimación prolongada. Son pacientes que eventualmente, como esto es reversible, si es que mantenemos el manejo, serían candidatos a ECMO, que tampoco sería mucho el setting de ustedes si van de generales de zona, pero sí, yo creo que el mensaje más importante es el bicarbonato y la lidocaína, ¿ya? Y del punto de vista de los órganos fosforados, estar súper atentos a la vía aérea, en qué momento el exceso de secreciones podría hacerles perder la vía aérea, atropinizar precozmente al paciente, el manejo de soporte, y como ustedes bien dijeron, los agricultores no van a la clínica alemana, a no ser que sean patrones de fondo, hay que estarlos controlando y hacerles seguimiento en las siguientes 2 semanas, 4 semanas, y con eso ir evaluando si es que presentan síntomas de neuropatía, polineuropatía, y bueno, probablemente derivarlos al neurólogo que tengan disponible y ver qué otras, a través del seguimiento, ver qué otras cosas se pueden hacer, pero desde el punto de vista como específico de la intoxicación, si es que no tienen la oxima, no pueden evitar, no tienen forma de prevenir ese efecto. Y como yo les mencionaba, es hasta un 40% que puede producirse. Eso. ¿Consultas, preguntas? Cristian, habla nomás. Tengo un par de consultas. Primero, en el caso de las intoxicaciones por antidepresivos tricíclicos, se menciona el hecho del uso de bicarbonato a grandes dosis. ¿Hay que tener alguna precaución respecto a los electrolitos, por ejemplo, el potasio, con las cantidades enormes de bicarbonato? Sí, eventualmente tienes que pedir potasio de control y también tienes que irle controlando el pH al paciente. Pero tienes que pensar que si el QRS está ancho, el riesgo de arritmias es mayor a que eventualmente te haga una hipocalemia, que también te podría producir una arritmia, pero en términos de costo-beneficio, en ese momento es más importante angostarle el QRS al paciente y sacarlo de ese riesgo que la potencial hipocalemia que te podría producir, ¿me entiendes? Aunque sí tendrías que tenerlo presente y eventualmente controlarle el electrolito apenas puedas. O estarle controlando electrolitos de forma seriada, quizá cada media hora es una buena idea, etc. La otra, solo para ordenarme en mi cabeza, que se mencionaba en una diapositiva que las drogas vasoactivas en el caso de la intoxicación por antidepresivos tricíclicos es la tercera línea. En orden como de líneas de tratamiento, ¿cómo sería primera línea, segunda línea, Yo tercera creo que línea? lo primero es volumen, lo segundo es bicarbonato y lo tercero es drogas vasoactivas. Ya. Y lo último, respecto a lo posterior, estos pacientes en el caso de intoxicación por antidepresivos tricíclicos,
se quedan en observación, hay que hospitalizarlos. Y habitualmente, como la vida media es hasta 50 horas y el pic lo alcanzan a las 8 horas, uno en general los observa 24 48 horas. De hecho, lo que nos suele suceder a nosotros en la práctica es que la intoxicación por tricíclicos tiende a tener fines suicidas. Entonces, antes de derivarlos a alguna hospitalización psiquiátrica, nosotros los observamos 24 a 48 horas y después de eso pasan a la hospitalización psiquiátrica. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Sí. Hola. Tengo una duda, quizás es un poco práctica, pero en el fondo, si estamos en un servicio de urgencias y llega alguien con una sospecha de intoxicación por órganos fosforados, o sea, en el ¿Ya? fondo con muchas secreciones, ¿Sí? uno intenta aislarlo, cómo hace el manejo en el fondo, la distribución de los otros pacientes que están en la urgencia, porque viendo como que idealmente uno tendría que vestirse de astronauta para atender estos pacientes, ¿qué pasaría con las secreciones como en el intertanto? Como, Sí, eso yo en el creo fondo que quizás se escapa un poco del tema, pero ¿cómo sería? no, está bien, está súper bien. Yo tuve que ponerles el escenario ideal porque es lo que se describe que uno debería hacer, pero en la práctica tú no tienes ese traje de astronauta. Aunque ahora con el COVID igual es más frecuente. Hay hartas EPP disponibles, pero bueno, lo más probable es que no lo tengas. Pero en este caso el paciente busca, como bien decías tú, bueno, lo más probable es que sí o sí tengas que pasarlo a tu reanimador, porque va a llegar tan comprometido desde el punto de vista de las secreciones que no te va a dar para verlo en un box simple. O si es que te llega a dar esa situación, siempre en un box que esté lo más aislado posible y que las personas que vayan a atender a ese paciente, el enfermero o enfermera, el TENS o la TENS, y tú, usen todas las EPP que tengan disponibles para protegerse a ustedes. Y claro, no todas las urgencias, de hecho muy pocas cuentan con duchas de descontaminación, pero sí tener presente sacarle toda la ropa a ese paciente y ojalá hartos apósitos con agua y con jabón y tratar de limpiarle la piel lo que más se pueda. Yo creo que eso es como lo más práctico a hacer. Y con los otros pacientes que hayan estado en la urgencia, por ejemplo, no sé, por algún motivo quedó esperando un rato la persona, como con sospecha de Es que ese intoxicación, y paciente uno más no debería esperar. Si tienes una sospecha de intoxicación de órganos fosforados, yo preferiría que lo pasaras directo al reanimador, que no espere en la sala de espera, y el reanimador siempre está como con puerta cerrada, aparte del resto, entonces eso te da un buen aislamiento. Ya, eso no lo sabía. Gracias. Pregunta como continuando con lo del Mati, que también se me acaba de ocurrir, en el caso de que una persona haya como ayudado a esa persona, ¿se le recomendaría ducha como descontaminante, algo así? Sí, sí, también hay que como advertirle a esa persona que tiene que descontaminarse, cambiarse de ropa y estar observando. Es un paciente más en el fondo, porque potencialmente puede haber estado expuesto también a esos órganos fosforados y va a empezar a presentar manifestaciones colinérgicas. Me preguntaron también si la diálisis precoz tendría alguna indicación. Lamentablemente no, porque el órgano fosforado empieza a actuar demasiado rápido, entonces no te da tiempo de dializar al paciente. El antidepresivo tricíclico no lo logras eliminar por diálisis. Entonces, sí o sí tienes que hacer manejo de soporte con volumen, bicarbonato, drogas vasoactivas, lidocaína para las arritmias y esperar que el efecto pase, que el nivel plasmático baje. Darío levantó la mano, cuéntame. Sí, hola profe, buenas tardes. ¿El gas sarín, como está diseñado como arma, tiene alguna diferencia con el resto de los otros órganos fosforados o es el mismo manejo y produce las mismas alteraciones? Creo que tiene más compuestos, pero el más importante y el que le da el riesgo vital al gasarín es el órgano fosforado. Así que en el fondo, si te llega, si algún día vas a alguna guerra y te toca manejar esos pacientes, piensa en la atropina siempre. Atropiniza a esos pacientes. Súper, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estamos, parece. Estamos listos entonces. Ya. ¿Nadie más tiene dudas? El doctor Cortés dice que si quieren un recreo cortito, 5 minutos.